Buenas jóvenes, vamos a comenzar el tercer parcial y ahora lo vamos a hacer con este tema que se llama teorema del factor y teorema del residuo. Antes de comenzar con ese teorema del factor y con el teorema del residuo, vamos a recordar un concepto que es importante. Entonces, y es el de división de polinomios, antes de enunciar el teorema del factor y el teorema del residuo. Entonces, hagamos el primer ejemplo de división de polinomios. Vamos a dividir 2x a la 3 más x al cuadrado menos 12x más 9 entre x más 3. Vemos que ambos polinomios están ordenados y están completos. ¿A qué me refiero cuando digo ordenados y completos? Que el polinomio este primero tiene exponente 3, exponente 2, exponente 1 y el término independiente que es exponente 0. Y aquí exponente 1 y término independiente. Entonces los polinomios están ordenados de mayor a menor los exponentes y los exponentes están completos. Entonces ahora los colocamos para dividirlos como que fuera una división normal de números. Para poder dividir polinomios se aplican tres pasos que se van repitiendo a medida que voy haciendo la división. Entonces veamos, el primer paso para dividir polinomios es el siguiente. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Repito, primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces, 2x a la 3 entre 1x a la 1 se dividen los coeficientes y los exponentes de las variables se restan. 2 entre 1, 2. X a la 3 entre x a la 1, si resto los exponentes sería x a la 2. Entonces la división sería 2x al cuadrado. Repito, 2 entre el coeficiente 1, 2 entre 1, 2. X a la 3 entre x a la 1, x a la 2. Ahí está el primer paso. Primero del dividendo entre primero del divisor. Siguiente paso, el resultado que acabo de obtener se multiplica por el divisor y se coloca acá. Al hacer la multiplicación, vamos a tener en cuenta los signos. Entonces, más por más da más. Al pasarlo para acá, le vamos a cambiar de signo, le vamos a colocar menos. Entonces, hagamos las multiplicaciones. 2 por 1, 2. X a la 2 por x a la 1, al multiplicar los exponentes se suman. Entonces, 2 por 1, 2. X a la 2 por x a la 1 sería x a la 3. Entonces, va a aparecer acá. ¿Ya? Más por más da más, al pasar para acá, menos 2 por 1, 2, x a la 2 por x a la 1, x a la 3. Más por más da más, al pasar para acá, menos 2 por 3, 6. Como este no tiene variable, entonces se coloca este, x a la 2. Ahí está el segundo paso. Tercer paso, vamos a reducir términos semejantes. Miren, ya quedaron los términos semejantes uno debajo del otro. Entonces, 2x a la 3 menos 2x a la 3 queda 0. Entonces, estos dos términos se eliminan. Aquí va a quedar 0. 1x al cuadrado menos 6x al cuadrado va a quedar negativo 5x al cuadrado. Entonces, este es el resultado. Aquí queda 0. Y aquí queda menos 5x al cuadrado. Entonces, ahí están los tres pasos. Repito los tres pasos. Primero del dividendo entre primero del divisor. Entonces se hace la división. Luego el resultado de la división se multiplica por el divisor, se coloca acá y se cambian los signos. Tercer paso, se reducen términos semejantes, ¿verdad? Y ahí está. Ahora que ya tenemos los tres pasos, venimos y bajamos el siguiente término. Este menos 2 se baja acá, ¿verdad? Y vuelvo a aplicar los mismos tres pasos. Primero del dividendo entre primero del divisor. Primero del dividendo entre primero del divisor. Menos entre más da menos. 5 entre 1, 5. X a la 2 entre x a la 1. Al dividir los exponentes se restan. Entonces quedaría x a la 1. Entonces el resultado ya sería negativo 5x. ¿Ya? Menos por entre más da menos. 5 por 1 entre 1 5. X a la 2 entre x a la 1, x. Ahora multiplicamos, segundo paso, multiplicamos este por el divisor y lo colocamos acá. Menos
por más da menos. Al pasar para acá, más. 5 por 1, 5, x por x, x al cuadrado. Repito, menos por más da menos. Al pasar para acá, más. 5 por 1, 5, x por x, x al cuadrado. Menos por más da menos. Al pasar para acá, más. 3 por 5, 15x. Ahora reducimos términos semejantes. Menos 5x al cuadrado más 5x al cuadrado se vuelven a eliminar. Aquí queda 0. Menos 12 más 15x queda positivo 3x. Ahí está. Último paso, reducir términos semejantes. Luego bajamos el siguiente número, que sería positivo 9, y volvemos a aplicar el proceso. Primero del dividendo entre primero del divisor. Más, entre más da más. 3x entre 1, x a la 1, solo queda 3. ¿Por qué? 3 entre 1, 3. X a la 1 entre x a la 1 sería x elevado a la 0. Pero la variable elevada a la 0 no se coloca porque es 1. Entonces 3 por 1, 3. Ahora multiplicamos el 3 por el divisor. Entonces multiplicamos 3 por el divisor, más por más da más. Al pasar para acá va a pasar con menos 3 por x, 3x. Menos 3x, más por más da más, al pasar para acá menos 3 por x, 3x, más por más da más, al pasar para acá menos 3 por 3, 9. Reduzco términos semejantes, más 3 menos 3 queda 0. Y 9 menos 9 también queda 0. Entonces lo que tenemos aquí es una división exacta. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Y de esa manera tenemos el primer ejemplo. Hagamos el siguiente. Va a suceder exactamente lo mismo, a excepción de algunos elementos que vamos a considerar. Voy a pasar esto para acá, para que puedan ver un poco mejor. Hagamos el siguiente ejemplo. Entonces, bueno, antes de eso, esta parte de acá, a este polinomio se le llama dividendo. A este polinomio se le llama divisor. Esto es el cociente y esto de acá es el residuo. Son las partes de la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Bueno, hoy sí, hacemos el ejemplo número 2. Entonces, 8x a la 3 menos 8 entre x menos 2. ¿Qué sucede con este polinomio? Este polinomio está ordenado, pero no está completo. Habrá que completarlo. ¿A qué me refiero cuando digo que no está completo? Bien, veamos el anterior. Aquí tengo exponente 3, exponente 2, exponente 1 y el término independiente. Aquí tengo exponente 3 y se salta hasta el término independiente. Me falta el exponente 2 y el exponente 1. Entonces, por eso se completa el polinomio. Entonces, hagamos la completación. Entonces, al hacer la completación, tenemos, miren, x a la 3, el x a la 2, como no está, entonces le coloco más 0x al cuadrado. Como no está x a la 1, entonces más 0x a la 1. Y el término independiente que es menos 8 entre x menos 2. Entonces, tienen que estar pendientes cuando el polinomio que funciona como dividendo o divisor no estén completos, ordenados y completos. Acuérdense, hay que ordenar y hay que completar antes de aplicar el proceso. Ahora venimos y hacemos exactamente lo que hicimos acá. Primero del dividendo entre primero del divisor. Más entre más da más. X a la 3 entre x a la 1 se restan los exponentes y me quedaría x al cuadrado. Este valor se multiplica por estos dos y se coloca aquí. Más por más da más, al pasar para acá va a pasar con menos. X a la 2 por x a la 1 quedaría x a la 3. Ahí está. Más por más da más, al pasar para acá menos. X a la 2 por x a la 1, x a la 3. Más por menos da menos, al pasar para acá más. 1x a la 2 por 2, entonces quedaría 2x al cuadrado. Reducimos términos semejantes. X a la 3 menos x a la 3 queda 0. 0 más 2, x a la 2, entonces 2x a la 2. Bajamos el siguiente término, que sería
más 0x y volvemos a aplicar los tres pasos. Primero del dividendo entre primero del divisor. Más entre más da más, ¿verdad? 2 entre 1, 2, x a la 2 entre x a la 1, x a la 1. Entonces, 2x a la 2 entre x, 2x. Este número lo multiplicamos por estos dos y los colocamos acá. Aplicamos las leyes de los signos. Más por más da más. Al pasar para acá cambiamos de signo, no se les olvide. Entonces, más por más da más. Al pasar para acá, menos. 2x por x, 2x al cuadrado. Más por menos da menos. Al pasar para acá, más. 2x por 2, 4x. Reducimos términos semejantes. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, 0. 0 más 4x, 4x. Y terminamos con este para acá. Ahora bajamos el último término que sería negativo 8. Y volvemos a aplicar los tres pasos que acabamos de aprender. Primero del dividendo entre primero del divisor. Más entre más da más. 4 entre 1, 4. X a la 1 entre x a la 1 es x a la 0. X a la 0 no se coloca, entonces solo sería positivo 4. El resultado se multiplica por estos dos y se coloca acá. Más, por más da más, al pasar para acá, menos, ¿verdad? 4 por x, 4x, entonces menos 4x. Más por más da más, al pasar para acá, menos. 4 por x, 4x. Más por menos da menos, al pasar para acá, más, cambiamos de signo. 4 por 2, 8. Reducimos términos semejantes, entonces aquí 4x menos 4, 0, menos 8 más 8, 0. Y tenemos dos divisiones, ¿verdad? Que son exactas porque su residuo es 0. En esta división, este término, este polinomio funciona como dividendo. Este es el divisor, esto es el cociente y el residuo que también sería 0. Ahora bien, cuando el residuo de una división es igual a 0, se puede afirmar lo siguiente. Podemos afirmar dos cosas cuando el residuo de una división es 0. La primera es que tenemos una división que es exacta. Esa es la primera afirmación que podemos hacer cuando el residuo de una división es 0, que la división es exacta. La segunda afirmación que podemos hacer es que el divisor es un factor del dividendo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el divisor, como el residuo es 0, entonces el divisor x más 3 es un factor del dividendo. Ahora, ¿por qué se dice que x más 3 es un factor del dividendo? Porque si yo multiplico x más 3 por 2x al cuadrado menos 5x más 3, si yo multiplico estos dos, me va a dar el dividendo. Y lo mismo va a suceder acá. El residuo es 0, es una división exacta. Por lo tanto, el divisor es un factor del dividendo, ¿verdad? Si yo multiplico x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4, si hago la multiplicación de estos dos, me va a dar cabal x a la 3, ¿verdad? Más 0x al cuadrado más 0x menos 8. Entonces, eso sucede cuando el residuo de una división es 0. La división es exacta y el divisor es un factor del dividendo. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos más en el siguiente video.